la idea de deficiencia, que es la pérdida o anormalidad de una estructura, ¿no? En este caso de la democracia. Lo hacemos así para tratar de focalizar en el marco de un diagnóstico donde la democracia ha venido teniendo un proceso de debilitamiento constante que ha abierto las puertas al autoritarismo. Los partidos políticos han sido causa y víctimas a la vez de este mismo proceso, pero también pensamos son solución. Al menos la perspectiva nuestra, que es la perspectiva de los partidos políticos progresistas comprometidos con la democracia. En ese sentido, nosotros partimos de un diagnóstico fuerte en donde establecemos en primer lugar que tras varias décadas de neoliberalismo, no solamente se crearon mercados libertinos, sino se dio una creciente desnaturalización de la política como instrumento de cohesión social. Este es un eje fundamental para que entendamos lo que sucede. Entonces se perdieron una serie de capacidades de inclusión social, desde luego desde la perspectiva de la inequitativa distribución del ingreso, pero también el fortalecimiento de los oligopolios que empeoraban y profundizaban esta situación de desigualdad y de pobreza. Y un proceso, sobre todo en nuestros países, de complicidades crecientes y de colonización del Estado y de la República que incentivaba la corrupción y que incentiva la corrupción de manera casi imparable. Es decir, se da una colonización de la República por intereses fácticos. Al mismo tiempo, las democracias se concentran en esa ilusión electoral. Se empieza a pensar que sufragar basta para encontrar el paraíso. Un sesgo sufragista que había de ser bastante caro porque olvidó que las democracias tienen una parte central junto con el elemento de las reglas de acceso al poder, que son las reglas de ejercicio del poder, pero que en esa parte de las reglas de ejercicio del poder es donde se cumplen o no las expectativas de la gente que fue convocada a votar y por tanto a generar un contrato con sus representantes para el cumplimiento de las demandas, al mismo tiempo las ofertas ahí planteadas en ese contrato. Entonces, empezó este proceso de electoralización de las democracias y lo que denominó las democracias incompletas tomaron carta de naturalización. Mucho esfuerzo en ejercer y remozar las reglas de acceso al poder, muy poco o nada en reformar y activar las reglas que garantizaran el ejercicio democrático del poder. Se olvidó que la razón de ser de este planteamiento democrático es el control democrático del ejercicio del poder, la promoción de la igualdad de capacidades y la generación universal de oportunidades para generar una prosperidad compartida. Es decir, se estableció un proceso muy conservador y al mismo tiempo se asumió que era posible hacer convivir la naciente democracia electoral con los vetustos regímenes de gobierno creados para otros tiempos y en otras circunstancias. Cuestión sumamente grave, sobre todo en América Latina y el Caribe, donde el presidencialismo plebiscitario es el eje central de nuestras culturas políticas y con una gran capacidad se convierte en bonapartismo y ahora en populismo, digamos, carismático, ¿no? Entonces se daña la posibilidad de crear una nueva realidad política, de permitirle a la democracia en la profundización necesaria una capacidad para resolver. Se generan incentivos muy dañinos hacia los actores políticos. Los incitan a llegar, pero no a cumplir. Y se provoca este elemento de la búsqueda del poder por el poder mismo.
Al mismo tiempo, los partidos políticos concentrados en las elecciones olvidan algo central, su función educativa y por tanto de inclusión social. Y desde luego la base para que la política tenga calidad. Dejan de ser medios los partidos para convertirse en fines y se debilitan. Piensan que la jornada electoral es una suerte de reloj checador que marca el inicio y el final de la jornada. Se olvidan de trabajar 24/7. Se concentran en el aire, empiezan a perder presencia en el territorio. Y ese aire, además de convertirse en un hoyo negro de recursos crecientes al ritmo de los costos mediáticos, le abre la puerta al dinero, legal e ilegal, que se apodera de candidatos y de procesos. Al abandonar el territorio y concentrarse en la perspectiva de el marketing, se empiezan a popularizar las carreras políticas de Instagram, las ideologías de Twitter y el propagandismo de TikTok, por decirlo de alguna manera. Empieza a perderse ese contrato entre partidos, candidatos, ciudadanos, y se empieza a debilitar la relación que soporta a la República. Esto hace que los partidos se caigan, digamos, se desprestigien en la perspectiva de la ciudadanía. Y al mismo tiempo se da espacio a una suerte de que yo llamo anarquismo ciudadanista o anarquismo civilista, que se centra en ser independiente, que nada tiene que ver con el imprescindible empoderamiento ciudadano, pero sin una visión de la relación política de la ciudadanía y lo público, muy individualista, extrema, que yo la identifico como parte de la pedagogía liberal de las últimas 3 décadas. Al deteriorarse los partidos, se deteriora la misma democracia aún más. Hay una relación absolutamente directa entre uno y otro. Las democracias siguen su proceso de oligarquización y empiezan a perder sentido para la gente. Entonces, se llaman a que la gente vote, pero no a que les cumplan. Y empiezan a enfermar estas democracias, les falta oxígeno social. En su reproducción anaeróbica que empieza a subrayar su falta de capacidad para crear soluciones, la calle grita. Y de esas entrañas de la democracia incompleta nace su némesis, el populismo autoritario. Ante esto, ¿qué hacer? Este es un poco el planteamiento. Bueno, pues básicamente tenemos nosotros que retomar el camino de cómo lograr que la democracia sea un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social y cultural de la gente. Pero eso implica, en primer lugar, salir de la zona de confort electoral. No porque yo desprecie o minimice la importancia de unas elecciones limpias y bien fundadas, sino porque creo que falta actualizar las reglas de ejercicio democrático del poder en correspondencia con este planteamiento electoral y al mismo tiempo abrir en ellas, en este espacio público, cada vez mayores formas autogestivas de control ciudadano. En síntesis, ¿la nueva gobernabilidad es con los ciudadanos o ya no es? Aquí, parafraseando a Pierre Rosanvallon, dice, bueno, debemos estar dispuestos a pasar de una mera democracia de autorización a una democracia de ejercicio que realmente empodere al ciudadano. En síntesis, aquí hablamos de avanzar por la vía de la reforma del poder y convocar en esa perspectiva lo que denominamos un nuevo pacto social de poder ciudadano que sea la base de la construcción de una nueva república que corrija estas deficiencias. Ahora, para Doctor, poder... con permiso, estamos ya al minuto 8. Bueno. Simplemente un recordatorio. Bueno, yo lo pondría en los siguientes términos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los partidos políticos regresen a su función educativa,
que se establezca una perspectiva donde vuelvan a constituirse, como decía Gramsci, en el príncipe moderno. Pongan su énfasis en generar hegemonías culturales, establezcan en el trabajo de tierra un proceso cada vez más contundente de pacto con la gente la lleven a este mismo proceso y en esa medida vayan convocando la posibilidad de esta transformación. Ahí está el documento para quien le interese seguir avanzando en estos temas y me ha dado mucho gusto saludarlo. Muchísimas gracias, doctor. Se lo agradecemos muchísimo. Una excelente presentación.